la oración misionera comienza cuando nosotros somos conscientes de la necesidad, cuando nosotros tenemos compasión de ver tantas multitudes, tanta gente que no sabe nada del Evangelio, que necesitan en el Evangelio. Y dice aquí que debemos rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y eso involucra nuestro país, involucra el Perú, donde sabemos que todavía hay muchas tribus, hay muchos grupos étnicos que necesitan el Evangelio. Eso involucra también el extranjero. Ahora más adelante vamos a ver unos datos que les voy a mostrar sobre la necesidad en Europa, pero sabemos que en África, en Asia, por ejemplo, Indonesia, ¿no? Un país grande, grande, con muchas islas, donde hay gran necesidad del Evangelio. Entonces, tenemos que orar, tenemos que clamar y es importante que nosotros miremos los campos, tenemos que mirar los campos. ¿Cómo vamos a saber de la necesidad si no es mirando los campos? Y para eso tenemos que informarnos. Y hay muchas formas hoy en día que tenemos a la mano mediante las cuales nosotros podemos informarnos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Internet ahora tan fácilmente, ¿no? Podemos ingresar a esa página, a ese buscador, el Google, ¿verdad? Podemos entrar allí y sencillamente podemos escribir, por ejemplo, la población en Marruecos o la población en España, y ahí inmediatamente nos va a dar la información que necesitamos. Podemos poner también ahí porcentaje de evangélicos en China, por decir, ¿no? O porcentaje de evangélicos en Colombia. Inmediatamente vamos a tener la información. Tenemos este libro que seguramente ustedes también conocen, Operación Mundo, donde está la información de todos los países del mundo. A veces pasan los años, pero los datos, la información ahí no varía mucho. Se mantiene casi igual por mucho tiempo en lo político, en lo cultural, inclusive en lo religioso. A través de este librito, por ejemplo, podemos nosotros informarnos más, ¿no? También hay estas tarjetas que ustedes deben conocer de las tribus, así como tienen esa guía de oración acá, también hay estas tarjetas, dice 16 tarjetas de oración por los no alcanzados. En fin, hay muchas formas, hay muchas maneras, pero es importante que nosotros nos informemos para saber acerca de otros países, acerca de las etnias. Si somos pastores, líderes de iglesia, es importante también que debemos motivar a nuestras congregaciones, tenemos que impulsar en nuestras congregaciones la oración misionera, porque el Señor nos ha dicho que debemos rogar al Señor que envíe obreros a su mies, ¿cierto? Pero también la iglesia debe orar en el momento de enviar a los misioneros. Quisiera que busquen Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos claramente que
la gente, los hermanos en esta pequeña congregación en Antioquía, creo yo, la segunda iglesia cristiana de la época, después de Jerusalén, los hermanos estaban ayunando. ¿Y qué significa ayunando? Que estaban orando, ¿cierto? Sus vidas estaban dedicadas a la oración. Y estaban tan dedicados a orar que ni había tiempo para almorzar, no había tiempo para comer, porque estaban orando. Por eso dice que estaban ayunando. Y en medio de esa situación habló el Espíritu de Dios y pidió que apartaran a Bernabé y a Saulo. Y el versículo 3 nos dice, entonces habiendo ayunado y, ¿qué más? Orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos ahí que la iglesia de Antioquía, antes de enviar a estos hermanos, a Bernabé y a Saulo, ellos habían acompañado a estos hermanos, los acompañaron en la oración, estaban orando, estaban ayunando por ellos. Y luego dice que les impusieron las manos y los despidieron. La palabra despidieron en el original es interesante porque significa los soltaron, ¿no? Lo cual implica pues que las iglesias locales deben estar dispuestas a dejar que los hermanos se vayan, hay que soltarlos, hay que dejarlos que vayan para hacer la obra del Señor. Es importante entonces que en las iglesias tengamos reuniones de oración y estas deben incluir oración misionera, ¿cierto? Yo también soy pastor de iglesia y tenemos una reunión de oración y los hermanos siempre están orando por el hígado, están orando por una visa, están orando por los papeleos de una casa, están orando para que el hijo ingrese a la universidad. Todo está bien, todo eso es válido, pero creo yo que cuando hacemos los cultos de oración, reuniones de oración en las iglesias, debemos tener un tiempo separado, un tiempo especial, o sencillamente debemos pedir oración por los misioneros, debemos pedir por los siervos que están en diferentes lugares del país o en el mundo, y es importante decir su nombre, decir dónde se encuentra, qué están haciendo, y si sabemos alguna necesidad que ellos tengan, también es importante que debemos orar. Y debemos orar por los misioneros tanto cuando van a salir a hacer la obra, como aquí en Hechos 13, y también tenemos que orar por ellos cuando ya están ahí en el campo misionero. Los misioneros necesitan orar antes de su partida. En Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, en el inicio de su carta le expresa a los hermanos romanos su deseo de ir a Roma para visitarlos. Nosotros sabemos que el propósito de Pablo era pasar por Roma para luego ir a España, ¿cierto? Esto ocurrió mucho tiempo antes que Pablo viajara a Roma para ser juzgado por el emperador romano. Estamos hablando del año 57 después de Cristo, más o menos. Y Pablo, cuando escribe en capítulo 1, versículos 9 y 10, les dice, Dios a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, Pablo estaba orando por los hermanos de Roma, aun cuando él no los conocía.
aun cuando él nunca había ido a Roma. Versículo 10, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo oraba por los romanos, pero al mismo tiempo él estaba orando por sí mismo, por su viaje. Y nosotros sabemos que hoy en día tampoco no es tan fácil viajar, ¿no? El domingo, por ejemplo, nos visitó una señorita, la hermana Nora Pilar López. ¿Conocen ustedes a ella? Ella es candidata para ir a la India. Nos visitó el anteayer en nuestra iglesia. El jueves o viernes se va a presentar a la embajada para ver si le dan la visa. Hay que estar orando por ella. Y nos compartió cuánto es lo que ella necesita para poder vivir allá en la India. Y era algo así como $2.500 que ella necesita para poder estar allá. El pasaje también cuesta mucho dinero. Y los trámites para la visa también cuestan y no deja de ser una preocupación. Yo me imagino que la hermana debe estar ahora un poco cargada, angustiada, si le darán o no le darán la visa, ¿cierto? Así como Pablo rogaba al Señor, dice, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros. La iglesia, nosotros también debemos acompañar y debemos orar por los siervos, por las siervas que están proyectándose ir a algún lugar para hacer la obra del Señor. En cuarto lugar, necesitamos orar por los misioneros que ya están en el campo, que ya están sirviendo al Señor. En Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, les dice, perseverad en la oración. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, debemos orar con acción de gracias, ¿no? Porque en realidad todo lo que tenemos nos ha sido dado por la gracia y la misericordia del Señor, ¿cierto? Orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer, anunciándolo como es debido. De acuerdo a esto, Pablo estaba preso. ¿Dónde estaba preso Pablo? Para esta época el apóstol ya estaba en Roma. Él estaba preso en Roma. Y él dice que oraran para que Dios abriera las puertas para la predicación del Evangelio. Una vez que el siervo ya está allí, bueno, ya está pisando el lugar, ya está oliendo el lugar, ya está sintiendo el aroma de alguna comida especial del lugar, ya está allí, ¿cierto? Pero ahora viene el trabajo verdadero y debemos orar al Señor para que Dios abra las puertas. El mismo Pablo quería que Dios abriera las puertas para él. También debemos orar para que pudiera conocer a Cristo, para que pudieran dar a conocer a Cristo. Ahí en el versículo 3, la segunda parte dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo también. Debemos orar. Y para que ellos pudieran predicar o pudieran presentarlo con precisión, porque dice el versículo 4, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido.
Es importante entonces que el misionero se le abra las puertas, que ellos puedan presentar a Cristo y que lo hagan de la manera correcta. Cuán importante es que nosotros llevemos una enseñanza bíblica. A veces los misioneros de repente en su fervor, en su emoción, puede darse el caso que pueden enseñar algo que no es precisamente bíblico, que tiene que ver con la palabra de Dios. Hay otras cosas por las cuales debemos orar por los misioneros. Debemos orar por la familia, por la esposa y los hijos. Ojo que cuando va una familia a la obra misionera, el misionero no solamente es el esposo, no es el papá, todos ahí son misioneros. Y no es fácil, muchas veces hay dificultades, de repente falta de armonía, no se comprenden, no se entienden, de repente la esposa está extrañando a la familia en su país de origen, o quizás los niños no se sienten contentos con el lugar porque han dejado a sus amigos, han dejado a la familia, sus costumbres. Los niños probablemente a ellos les cueste trabajo acostumbrarse a algunas cosas allí, el problema del idioma también. Entonces, no es sencillo, no es fácil eh, para que una familia que va a un lugar transcultural, no es fácil para que puedan ellos adaptarse fácilmente. Debemos orar por la salud de los misioneros. Debemos orar por la provisión económica. Es importante también que los misioneros tengan los recursos, ¿cierto? Para poder vivir, para poder sostenerse. ¿Cuánto costará alquilar un departamento? El misionero no va a poder ir y de frente ir a comprar una casa para ellos. Por lo regular tendrán que llegar primero a la casa de una familia, de unos hermanos, o de repente a una iglesia. También ellos necesitarán alquilar un departamento, un cuarto donde van a vivir, etc. Debemos orar por la adaptación a la cultura. No es fácil. Si para los propios americanos, norteamericanos, no ha sido fácil venir aquí a Latinoamérica, ahora imagínense para nosotros los peruanos ir al África, ir al Asia, países completamente diferentes, completamente distintos a los nuestros, ¿cierto? Entonces debemos orar para que ellos puedan adaptarse a la cultura. Debemos orar para que aprendan el idioma también. La hermana López, que va a ir a la India, ella va a ir a trabajar con los tibetanos. Nos estaba explicando que hay refugiados del Tíbet que se han ido a vivir al norte de India, y la hermana nos contaba que estaba ahí con una anciana y ella no sabía ni una sola palabra para poder hablarle a esa anciana, ¿cierto? Ella tampoco no habla un buen inglés, ella va a necesitar aprender y dominar más el idioma inglés. Por lo menos creo en la India hay gente que entiende inglés. Entonces es importante orar por los misioneros para que aprendan bien, no solamente para que aprendan, sino para que aprendan bien el idioma, ¿cierto? Para que ellos tengan literatura cristiana. Los misioneros van a necesitar tener folletos, Biblias, Nuevos Testamentos, algún curso bíblico para poder enseñar, para poder compartir. Debemos orar para que los misioneros tengan colaboradores, porque el trabajo misionero no es algo solitario. El misionero no es un llanero solitario. El misionero necesita ayuda, necesita colaboradores. Debemos orar por los trámites de visas, ¿no? Para que las visas puedan
permanecer, puedan extenderles las visas allí a ellos. Debemos orar por las iglesias locales alrededor de ellos para que las iglesias locales los puedan aceptar, los puedan recibir. Hay países, yo he escuchado que hay países, por ejemplo en España, a veces cuando llegan misioneros a un barrio, a un lugar, muchas veces son rechazados por los propios evangélicos, los rechazan, no los aceptan fácilmente. Es decir, hay muchos motivos, hay muchas razones por las cuales debemos orar por los misioneros. También debemos orar por los misioneros que están en peligro. A veces hay misioneros que son denunciados por las autoridades, son denunciados por la gente, que no los quieren, que no los reciben, y hasta van presos por predicar el Evangelio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, miren un ratito Hechos capítulo 12, versículo 5, la palabra de Dios nos cuenta que el apóstol Pedro fue metido preso. ¿Recuerdan ustedes? A él lo llevaron preso por predicar la palabra de Dios. Y entonces en el versículo 5, Hechos 12, 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muchas veces ocurre en países lejanos, especialmente los países de creencia musulmana. Los cristianos allí son perseguidos, son rechazados, y si alguien va y predica la palabra de Dios, hasta los pueden meter presos por predicar la palabra de Dios. Hay una página web de un ministerio cristiano que se llama, creo, Open Doors, ¿no? Ahí uno puede mirar, puede leer información sobre siervos del Señor que sufren persecución, y podemos enterarnos de ellos, de sus nombres, para poder orar por ellos, para poder apoyarlos en oración. Gracias a Dios, el Señor contestó la oración. En los versículos 9 y siguientes, ahí la palabra de Dios nos cuenta que el Señor contestó a la oración de la iglesia. Y el Señor envió un ángel, y dice que las puertas, las celdas se comenzaron a abrir, y gracias a Dios Pedro fue liberado. Debemos confiar, debemos creer que Dios contesta a la oración. Amén, hermanos. Entonces, si sabemos que los siervos del Señor están en peligro, están perseguidos, quizás ya están hasta presos, debemos orar, debemos clamar al Señor por ellos para que el Señor los libere, ¿correcto? Pablo también confiaba en que por las oraciones de los filipenses, él sería liberado. En Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20, por favor. Filipenses 1, 19 y 20. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mí liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Pablo les escribía a los filipenses, así como había manifestado a los colosenses, ahora escribe a los filipenses diciéndoles que él sabía que por la oración de los hermanos filipenses, él sería liberado, que Dios podría liberarlo.
nosotros creemos que debemos orar y podemos orar por siervos y siervas del Señor cuyas vidas están en peligro. Repito que debemos fomentar en la iglesia local, debemos motivar a los hermanos de nuestra iglesia, que debemos orar por la obra misionera. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, ya hemos visto algunos, hay otros más que podríamos considerar en cuanto a la necesidad, a la importancia de orar por otros pueblos, por otros lugares. Quiero mostrarles en la pantalla, y si alguien me ayuda con la próxima imagen, quiero mostrarles allí algunos datos estadísticos acerca de Europa. Europa, como ustedes saben, fue la cuna de ese gran movimiento religioso, el movimiento protestante, ¿no? La reforma protestante del siglo XVI. Europa envió a muchos misioneros a diferentes partes del mundo. Al igual que hizo Estados Unidos, Europa también envió muchos misioneros, pero en las últimas décadas se ha visto un fenómeno, se ha visto una situación muy triste en Europa, y lo que está pasando allá es que el cristianismo está disminuyendo, cada vez hay menos cristianismo. Aun cuando hay países que se confiesan oficialmente como países cristianos, pero en la vida real, en la vida práctica, no es así, porque sabemos que hay muchas iglesias que han cerrado sus templos, hay muchas congregaciones que han desaparecido. Entonces ahora Europa es una zona en el mundo donde hay una gran necesidad de siervos del Señor para que vayan allá y lleven el Evangelio. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Portugal, ¿no? Allí, yo no leo bien de aquí, 94% de la población se confiesa como cristiano, ¿correcto? Pero en realidad solamente el 3.2% son evangélicos. O sea, las estadísticas dicen oficialmente 94%, pero en la vida real, cristianos bíblicos, ¿no?, creyentes en la palabra de Dios, solamente 3.2%, con una población de 10 millones, casi 11 millones de habitantes. Portugal, ahora ellos están celebrando que han ganado la Eurocopa, ¿no? Están felices, ¿cierto? Esa felicidad de repente va a hacer crecer más la población. De repente, ¿no? Ya. España con 77.8%, pero solamente 1% de evangélicos. Yo tengo el dato de otro lado que dice que allá en España hay 4% de testigos de Jehová. 4% de testigos de Jehová contra 1% de evangélicos. En España, con una población de casi 47 millones de habitantes, mucho más que Perú, muchísimo más que Perú. Francia, 60.5% de cristianismo, pero solamente 1% de evangélicos. Bélgica, con 66.8% y 1.3% de evangélicos. Suiza, con 3.8% de evangélicos. Holanda, 4% de evangélicos. Alemania, 65% de cristianismo. Ahora, yo puedo hablar un poquito más acerca de Alemania. He viajado 3 veces a Alemania, he tenido esa bendición
de poder visitar 3 veces Alemania. Conozco casi como 40 pueblos diferentes allá en Alemania, tanto en el norte, en el noroeste, como también en el sur de Alemania. Allá la iglesia del Estado, la iglesia luterana, es la iglesia oficial, pero también la iglesia católica romana también es oficial en Alemania. Y las estadísticas dicen que 65% son cristianos, o sea, tanto católicos como protestantes, ¿no? Pero si hablamos de evangélicos, así como nosotros que creemos en la Biblia, que predicamos el Evangelio, que motivamos las misiones, solamente 2.4%. Y con una población de casi 81 millones de habitantes. Ahora probablemente son más, porque los sirios, ustedes han escuchado esa gran migración de sirios refugiados que han ido a Alemania. Creo que 1,5 millones de sirios han ido a Alemania. Entonces, ha aumentado la población. Ese dato es un dato que nos da el Internet, pero creo que no están sumando los sirios que recién han ido allá, ¿cierto? Y hemos visto que de verdad hay iglesias que se están cerrando. Hay iglesias que están vendiendo sus locales para hacer cafeterías, para convertirse en centros comerciales en Alemania. Eso está pasando allá. Entonces es un país, es una zona en el mundo donde se necesita bastantes siervos del Señor. Ahora hay ese nuevo convenio que ha sido quitado, la visa Schengen. Ya no hay necesidad para los peruanos, ya no hay necesidad de la visa Schengen. Un peruano podría ir allá sin visa por espacio de 3 meses. Entonces hay una ventaja y una puerta abierta allí para poder ir y conocer, por lo menos, conocer, ambientarse a la nación y conocer. En la siguiente, por favor, tenemos Italia con 81.5% de cristianismo, pero solamente 1.1% de evangélicos. Austria, 83.7% evangélicos, cristianos, pero solamente 0.5%. Muchísimo menos que Alemania. Y son países que se parecen bastante en la cultura. Bulgaria, con 83.2% de cristianismo, pero solamente 2.0% de evangélicos. Dinamarca 83.7% y solamente 3.5% de evangélicos. Y el Reino Unido lo he puesto con letras rojas. ¿Por qué? Porque ahora ya no pertenece a la comunidad europea. El Reino Unido, hace 2 semanas, ellos se han retirado de la comunidad europea, pero lo he puesto allí de todas maneras con letras rojas, y allá el 60% de cristianismo, pero solamente 8.1% de evangélicos, ¿no? Allá la iglesia presbiteriana y la iglesia anglicana, que ahora es más como católica, ¿cierto? Pero los presbiterianos son la gran mayoría. Hay algunos bautistas también allá en esa zona de Reino Unido, y es una zona también con gran necesidad de ir para hacer el evangelismo, para hacer la obra misionera. Creo que hay otro más. Y finalmente, Hungría con 86.7% de cristianismo, pero 2.8% de evangélicos. Y Polonia con 89.1% de cristianismo, y miren ese dato,
0.3 solamente, 0.3 de evangélicos en Polonia. De verdad que eso es una cifra bastante triste, bastante urgente para ir y llevar la palabra de Dios a esos países, ¿no? Que por mucho tiempo, repito, fueron la cuna del protestantismo, etcétera, pero hoy en día, lamentablemente, están en una gran decadencia en cuanto a la fe cristiana. Entonces, es obvio que debemos practicar la oración misionera, ¿sí o no, hermano? Es obvio, es urgente, es necesario, es importante que debemos orar por la obra misionera, por los misioneros, por las misiones. El hermano Redford me dijo, quiero que nos compartas cómo conociste a Cristo, ¿no? ¿Dónde fue tu primera iglesia? Bueno, les cuento rápidamente. Yo tenía 17 años de edad, estudiaba en un colegio particular, el Concordia Universal, en La Perla, en el Callao. Y un amigo del colegio me invitó para asistir por primera vez a una iglesia bautista. En esa época yo practicaba el catolicismo, era muy activo en una parroquia católica romana, estaba involucrado en la música, en un coro de jóvenes ahí en esa parroquia. No obstante, fui a la iglesia bautista y la verdad me gustó, me agradó mucho la manera como enseñaron, cómo predicaron ahí la Biblia. Pero no fue hasta el año 77 cuando, después de leer bastante la palabra de Dios, el Señor me mostró, me guió, y siendo todavía católico, estando todavía en la iglesia católica, en ese momento fue cuando yo conocí a Cristo. Y no fue hasta después de más o menos 4 meses cuando me retiré por completo de la iglesia católica, cuando me fui a la iglesia bautista, ¿no? Allí comencé a asistir hasta que en el año 79 fue mi bautismo. Recién en el año 79 fui bautizado y llegué a ser miembro de la iglesia bautista. En el año 82 gradué del Instituto Bíblico Bautista que funcionaba en mi iglesia, que era un curso, era una extensión del Seminario Bautista del Perú, de Trujillo, y gradué ahí en el año 82, hasta que después estudié computación, yo soy analista de sistemas también, y en el año 83 renuncié al trabajo que yo tenía y a principios del 84 ya viajé a Huancayo y allí fui ordenado, fui instalado como pastor de la Iglesia Bautista Los Álamos, que ahora es la Iglesia Bautista Independiente. Yo he sido el segundo pastor de esa iglesia, donde estuvo el pastor José Lara. Ahora hemos orado por su hijo, por Josué, ¿cierto? Pero yo he sido pastor del papá de José Lara en la Iglesia Bautista Independiente, allá en Huancayo. Y también serví al Señor haciendo programas de radio por medio de una misión alemana hasta el año 95, gracias a Dios. Un tiempo en Huancayo, otro tiempo acá en Lima, junto con mi esposa, ya estando casados, hemos servido al Señor en la misión, y cuando ya llegamos aquí a Lima, hicimos la conexión con la Iglesia Bautista de Gracia en Surco. Entonces, desde el año
90 estamos sirviendo al Señor allá en la Iglesia Bautista de Gracia en Surco, donde también tenemos un colegio, el Colegio Cristiano Pionero, ¿no? Y después ya hemos tenido nuestros hijos y nuestra hija, la mayor, Elizabeth, ella se enamoró de un misionero alemán y el año pasado, en el mes de abril, ellos se casaron en Alemania por matrimonio civil. Luego tuvimos acá la ceremonia religiosa y ellos actualmente están sirviendo en un pueblo que se llama Oberstenzfeld. Eso se llama Oberstenzfeld en el Baden-Württemberg, en Alemania, en el sur de Alemania. Eso está cerca a una ciudad conocida, Stuttgart. Ellos están ahí sirviendo con la Contact Misión. La Contact Misión es la misión de ellos, pero están sirviendo al Señor. El 30% de su tiempo lo están dedicando para la iglesia ahí en Oberstenzfeld. El resto del tiempo lo dedican al trabajo con la misión. Y ellos también están promoviendo para que latinoamericanos vayan a Europa para hacer el trabajo misionero. Tienen un proyecto que se llama Go Connect y es para que latinoamericanos vayan a Alemania y tengan un entrenamiento de 6 meses o un año. Ya, perfecto. Y Stephen también ha venido aquí a Tokri y un día ha mostrado la necesidad que hay en Europa y también ha presentado su programa, Go Connect, ¿no? Entonces, por favor, ahí lleven esa tarjetita que el pastor Walter velozmente ha hecho hoy día. Él tiene su propia imprenta offset. Entonces, lleven esta tarjetita de oración para que oren por nuestros hijos, por Stephen y Elizabeth de Koning Castro. Ellos están sirviendo al Señor en Alemania. ¿Cómo conociste a la simpática moza de Iquitos? Bueno, mi esposa, a ella le conocí en Huancayo. Ella se fue a Huancayo para un paseo con su hermana, con unos amigos, en el año 85. Entonces era el mes de julio y ahí nos conocimos y después ya el resto les cuento otro día, ¿ya? 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 Pero nos conocimos en Huancayo en julio del año 85 y nos casamos aquí en Lima en diciembre del 86, ¿no? Entonces fue algo también así veloz, ¿no? ¿Ya? Y un año, 4 meses. Y no es... Yo 4 meses. entonces súper veloz. Vale. Ajá, sí. Y nuestra hija nació en Huancayo y tenemos un hijo también, Gabriel. Él ha nacido aquí en Lima, ahora tiene 24 años y él está sirviendo al Señor en la Union Church de Lima, ahí en Miraflores, ¿no? Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Recuerden lo que hemos hablado sobre la oración misionera, que siempre tenemos que estar orando. Hay bases bíblicas para eso y debemos fomentar en las iglesias locales la oración misionera. Que el Señor les bendiga